Situación. Los unionistas irlandeses emprenden un enfrentamiento contra la legislación de Inglaterra. Misión: invadir Irlanda y sofocar el levantamiento irlandés. Ejecución. En 1649 se recurre a la caballería, a la infantería y a la artillería pesada. Administración. Nuevo ejército modelo británico. Mando y control: Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Bienvenidos a Conquistadores. Soy el capitán Dale Dye. Igual que un arrecife oculto puede suponer el naufragio de un barco, Irlanda ha desbaratado los planes de posibles conquistadores. Sin embargo, en el siglo XVII un comandante inglés fue capaz de llevar a sus tropas a la victoria en la Verde Irlanda. Su nombre era Oliver Cromwell. Mientras se ganó la reputación de comandante de caballería durante la Guerra Civil Inglesa, el arma de ataque de Cromwell era la bala de cañón. Sus enemigos tendían a esconderse detrás de las murallas en lugar de combatir en campo abierto. Por entonces, Cromwell solo llevaba 40 semanas en Irlanda, pero su cruel campaña sangrienta dejó una sombra de odio. Sembró tanta muerte y destrucción en toda la isla que el nombre con el que se recuerda a ese día es sinónimo de maldición. Que la maldición de Cromwell caiga sobre ti. Cuando viajas a Irlanda y visitas las ruinas de un castillo o de una casa, si preguntas quién es el responsable, te dirán que fue Cromwell, aunque él nunca haya estado allí y probablemente fuese devastado 200 años después de su muerte. La historia comienza en octubre de 1641, cuando los católicos de la isla conspiraron para derogar las normas protestantes de Inglaterra. Irlanda ha sido gobernada por la corona británica durante siglos, pero a principios de 1600, el régimen instituyó una política de asentamiento con la que se confiscaron las tierras de los irlandeses católicos para concedérselas a los colonos británicos. Es comprensible que los irlandeses pensaran que los ingleses habían venido para robar sus tierras y querían echarlos de la isla. Al principio, fue una revuelta de los partidarios irlandeses de Ulster contra los protestantes. También intentaron apoderarse de Dublín, pero no lo consiguieron. Esta revuelta inicial en el norte pronto se extendió por toda la isla en 1642. La violencia estaba presente en los dos bandos y se estima que murieron más de 400 ingleses en el levantamiento irlandés. El número de bajas de irlandeses fue similar. Cuando la historia de la revuelta llegó a Inglaterra, los 400 se habían convertido en 154.000. La propaganda protestante culpó a los rebeldes católicos de las atrocidades. Eran historias morbosas sobre los excesos de los católicos irlandeses que atacaban a las personas en sus casas, mataban a los niños con picas, echaban a las mujeres a los ríos. Las difundían para incitar a las corrientes anticatólica y antiirlandesa en Inglaterra y eran efectivas. Los ingleses ya consideraban a los irlandeses como a unos salvajes, y estas historias exageradas llegaron a los oídos esperados, incluyendo a los de Oliver Cromwell. Cromwell era miembro del Parlamento de Cambridge y un protestante fundamentalista. Cromwell no solo era puritano, procedía de la rama más radical del puritanismo. Era separatista o independentista. Pensaba que la Iglesia de Inglaterra había ido demasiado lejos para purificar. Querían una iglesia separada e independiente. Así eran los radicales dentro del grupo radical. Cromwell mostró algunos signos de grandeza futura. La impresión que daba no era la de un caballero, más bien la de un granjero, en muchos sentidos. En mi opinión, era un inculto. Era una persona como cualquier otra. Su único rasgo característico era una verruga que tenía justo aquí. Una vez un pintor le hizo un retrato y le preguntó si quería que apareciese la verruga. Y le dijo que sí, que también la pintara. Cromwell era tal y como lo veías.
El levantamiento irlandés causó una gran crisis política en Inglaterra cuando el rey y el parlamento discreparon sobre quién debía dirigir al ejército para sofocar el ataque irlandés. El reino entero se estaba disolviendo. Al cabo de un año, la guerra civil quedó dividida entre los partidarios del régimen de Carlos I y los miembros radicales del parlamento que se oponían al monarca, entre ellos Cromwell. Él mismo organizó una tropa de caballería parlamentaria para enfrentarse al rey. Cromwell tenía 43 años cuando empezó la guerra civil. No había recibido entrenamiento militar ni tenía experiencia. Aún así, tuvo éxito y llegó a ser teniente general. Sencillamente era uno de esos amateurs extraordinarios. No fue a ninguna academia militar porque no existían en aquella época. Pero los grandes generales como Patton, Eisenhower o incluso Montgomery no recibieron ninguna formación. Fueron grandes generales porque lo llevaban dentro. Y Cromwell tenía ese liderazgo. Cromwell llevó al campo de batalla una intensidad peculiar. Estaba tan lleno de energía que podía morder su labio hasta hacerse una herida. En el siglo XVII, las batallas de la guerra civil condujeron a un choque en la trayectoria de las maniobras de caballería para los comandantes inexpertos. El procedimiento habitual consistía en mantener unidos a los caballos y atacar al enemigo a toda velocidad. Después del impacto, los soldados se dispersaban para combatir. Pero Cromwell entrenó a su caballería para que el ataque fuese más efectivo. Los mantenía unidos después del asalto y rodeaba al enemigo para seguir con el combate. Rechazaba los antiguos ideales que definían el generalato de la caballería. Aprendió a servirse de la masa y del peso en la caballería para atacar o derribar al contrario. Todos estamos familiarizados con la imagen de un caballero vestido con una armadura brillante. Pero en la era de Cromwell, el equipo consistía en un traje de unos 11 kilos, compuesto por una pieza para proteger el pecho, otra para la espalda y un casco. Un caballero también llevaría un par de pistolas como estas. Su arma más potente era una espada de doble filo de apenas 1 metro. Por entonces, montar a caballo con una de estas armas era devastador para la infantería de tierra. No solo era un comandante de caballería magistral, algunos le consideraban el padre del ejército británico. Entre 1645 y 1646, participó en la formación del primer ejército profesional de la historia británica que sustituyó a las milicias desorganizadas de los condados con una estructura de mando centralizada. De esta fuerza, conocida como el Nuevo Ejército Modelo, se sirvió Cromwell para conquistar Irlanda. Como el uniforme del ejército era de color rojo, estas fueron las primeras tropas británicas en denominarse soldados de casaca roja. Los casaca roja, bien entrenados, armados y vestidos, cambiaron por completo el curso de la guerra civil. En la primavera de 1646, las fuerzas de la realeza fueron derribadas. Carlos I se rindió y en 1649 perdió también la corona y su cabeza. Fue Cromwell quien decidió procesar al rey y que le cortaran la cabeza. Este fue el mayor acontecimiento de mediados del siglo XVII. Fue uno de esos acontecimientos en los que todos aquellos que vivieron en esa época recuerdan lo que estaban haciendo cuando oyeron la noticia. Aunque Carlos I había muerto, en Irlanda todavía quedaba una fuerte presencia de la monarquía. Había que poner fin a la resistencia irlandesa. No llevó mucho tiempo convencer a Oliver Cromwell para que dirigiera la invasión. Estaba dispuesto a vengarse de los irlandeses. Supongo que Cromwell pensó que la situación ya se había establecido lo suficiente tras la ejecución del rey y que ya era el momento de llevar a cabo algo que hubiesen preferido hacer en 1641. Ahora que tenía la oportunidad, la aprovechó al máximo. La filosofía de guerra de Oliver Cromwell era sencilla. Encontrar al ejército enemigo, entablar combate y derribarlo en el campo de batalla.
Esta era la estrategia impaciente de un hombre impaciente. Su forma de actuar era rápida e implacable. Si una noche se proponía recorrer 60 kilómetros para llevar a cabo un ataque por sorpresa, lo haría. Cromwell estaba bien preparado para la campaña irlandesa y se aseguró de que hubiese fondos suficientes para abastecer a Inglaterra durante el transcurso de la lucha. También cumplió con esto. Conocer al enemigo es vital para un comandante militar y en la actualidad sigue siendo igual de importante que en el siglo XVII. Si Cromwell quería acabar con la resistencia irlandesa, antes debía saber con quién iba a enfrentarse. La oposición irlandesa a Cromwell se unió bajo las órdenes del comandante del régimen James Blatter, marqués de Ormond. La componía un grupo de católicos y protestantes del régimen irlandés llamados la Alianza Confederada del Régimen. Ormond había sido el primer teniente de la realeza en Irlanda y se le encargó la reconstitución de la monarquía. Sintiendo que su ejército no aplacaría la fuerza invasora de Cromwell, optó por una estrategia de defensa. Cuando llega Cromwell se enfrenta a una guerra diferente. Supongo que esperaba participar en grandes batallas en campo abierto, pero no encontró a ningún miembro de la Alianza Confederada del régimen. Esperaban en la fortaleza el ataque de Cromwell. Y los atacó. Durante los meses siguientes, la máquina de guerra masiva de Cromwell se desplegó por toda Irlanda. No solo derribó murallas, sino que acabó con muchas vidas tras el ataque. En agosto de 1649, la guerra por la conquista de Cromwell llegó desde Inglaterra hasta cerca de Dublín, la capital de Irlanda. Ninguna tormenta hubiese supuesto un peor augurio. Cromwell movilizó a un total de 12.000 soldados de su nuevo ejército modelo para combatir la campaña irlandesa. Estaba compuesto por 4.000 soldados de caballería y 8.000 de infantería. Los 2/3 del nuevo ejército modelo estaban compuestos por mosqueteros como este. Su principal armamento era esta arma, un mosquete de mecha. Para cargar el arma bastaba con introducir una bola y pólvora aquí dentro y hacerlo estallar. Pero con una diferencia. Esta arma requería llevar una mecha o una espoleta durante la guerra, y eso no era fácil. Para dispararla, encender la mecha y dar en el blanco, era necesario depositar un montón de pólvora dentro de esta tapadera. Cerrarlo y luego colocar la mecha en un dispositivo llamado serpiente o cierre del mosquete. Imagina hacer todo esto mientras que el enemigo te ataca. El mosquete era muy incómodo y pesado, así que los mosqueteros usaban un palo de apoyo como este para apuntar con precisión. Ya solo queda reconocer el blanco, abrir la tapadera, apuntar al campo y esperar el resultado. Alguien sugirió con cinismo que la víctima podía morir antes por el impacto de la bola en la cabeza que por el propio disparo. El resto del nuevo ejército modelo de Cromwell estaba compuesto por los piqueros. Por lo general, eran hombres altos y fuertes, ya que debían cargar con algo como esto, una pica o lanza de más de 5 metros. En los combates, solían cortarla para agilizar los enfrentamientos. Los piqueros estaban situados entre la infantería y su misión consistía en proteger a los mosqueteros del ataque de la caballería. Por eso llevaban una armadura y un casco de acero como este. La armadura debía protegerlos de las balas de los mosquetes y de las espadas. Con el plan de ataque de Cromwell en Irlanda, se protegieron los puertos de las costas del este y sudeste.
De este modo podría adentrarse hacia la capital del movimiento de resistencia situado en Kilkenny. Para este ataque abierto, Cromwell decidió derribar la fortaleza del régimen de Drogheda a 40 kilómetros al norte de Dublín. Si tomaban la ciudad situada en un punto estratégico, podrían proteger Dublín y el flanco norte de Cromwell. Drogheda estaba bien resguardada. La ciudad estaba rodeada por una muralla de 6 metros de altura y una base de casi 2 metros de grosor. 300 soldados de caballería y 2000 de infantería protegían Drogheda. Para iniciar el ataque en Drogheda, Cromwell situó la batería al sur de la ciudad, una al este de la iglesia St. Mary y la otra en una zona elevada que hoy se conoce como el Monte Cromwell. A Cromwell le llevó 2 semanas establecer las enormes baterías. La carga de la más grande, el cañón 8, pesaba más de 27 kilos. En la Irlanda del siglo XVII había pocas defensas modernas. Muchos pueblos y ciudades como Drogheda, que solo contaba con una muralla medieval, sirven de ejemplo. Eran muy altas, pero no lo suficientemente gruesas. Se diseñaron para protegerse de todo el que intentara escalarla, sirviéndose de una escalera o similar, pero no estaban preparadas para proteger de la artillería. Mientras que la artillería de Cromwell abría fuego contra las murallas de Drogheda, los comandantes del regimiento preparaban el ataque. Siguiendo la tradición militar, establecieron varios regimientos para ver cuál dirigiría la carga. Los desafortunados ganadores eran conocidos como la Vana Esperanza. Su plan consistió en abrir 2 brechas en la muralla de Drogheda. Los agujeros permitían un ataque en las zonas de muerte. Varias brechas, o 2 puntos de entrada, obligaban a la defensa a dividir sus fuerzas, de modo que la fuerza enemiga podía explotar la brecha. La noche del 11 de septiembre de 1946, los cañones de Cromwell abrieron 2 brechas en la muralla del castillo. Entonces dio la orden de ataque. Entre himnos y gritos de guerra, la Vana Esperanza se dirigió hacia la muralla. Los soldados que atacaron la muralla de Drogheda a través de la brecha debían de estar muy asustados. Igual de asustados que los soldados estadounidenses en el día D. Sabían que tenían pocas oportunidades de sobrevivir. La guerra fue brutal y sangrienta. Los de las últimas filas podían ver lo que iba a pasarles a ellos. Los del medio estaban atrapados. No podían hacer nada. Los que estaban delante luchaban por sus vidas. No solo tenían que escalar las murallas que estaban derribadas, sino los cuerpos sin vida esparcidos allí para acceder al lugar. Cromwell observaba desde atrás, furioso de que el primer asalto fuera fallido. Cuando se intentó penetrar en la ciudad en un segundo asalto, ya había visto suficiente. Al ver que sofocaban el segundo asalto, Cromwell encabezó un tercero. Se dirigió hacia la brecha de la muralla. Se podría decir que predicaba con el ejemplo. No era de esos generales que ponía en peligro a sus hombres mientras él observaba. Cromwell envió a la muralla a la mayoría de sus reservas, unas 8000 tropas. Mientras que los cuerpos se apilaban en la muralla, la ira se apoderó de Cromwell. Las restricciones que formaban parte de su vida, al igual que la de todos, parecieron desaparecer. Y la guerra le llevó a la locura. Cromwell contagió el odio a sus hombres. Al menos, los soldados consiguieron entrar en la ciudad, dando ejemplo de la estricta disciplina de su fuerza.
Según la tradición, si atravesabas la brecha, podías saquear, violar, atar y asesinar al enemigo y a los ciudadanos. Esa tradición tenía un objetivo. El razonamiento era: si tenemos que atravesar la brecha y ser heridos de gravedad, tendréis que pagar por ello, y muy caro. Si os rendís ahora, podréis escapar. Podréis llevaros a vuestros hijos y mujeres. Pero si nos hacéis atravesar la brecha, pediremos venganza. Durante las horas siguientes, las tropas de Cromwell llevaron a cabo una matanza tras las murallas de Drogheda. Desde entonces, este ha sido un tema controvertido. Muchos de los defensores de la ciudad fueron asesinados aquí, en Mill Mount, donde se habían refugiado. Algunos miembros del Parlamento ofrecieron clemencia, pero Cromwell les dijo que no tomaran prisioneros. Para negociar con ellos, lo normal hubiese sido tomarlos prisioneros. Pero Cromwell optó por una vía más cruel, aunque muchos decían que respetó las normas de guerra de la época. Alrededor de 100 soldados irlandeses buscaron refugio en la torre y azoteas de la iglesia St. Peter. Cromwell ordenó que se apilaran los bancos para incendiar el edificio. Quemaron vivos a los soldados irlandeses. En total murieron entre 2.000 y 4.000 personas tras las murallas de Drogheda. No hay ninguna duda de que aquello fue una matanza. Cromwell perdió el control sobre sí mismo y su ejército. Al final del día, eso no es lo que se esperaba de un general. Cromwell fue juzgado por sucumbir a la violencia del momento y perder la cordura. Pero él pensaba que intimidando e impresionando a Drogheda pondría fin a la guerra y demostraría a los irlandeses que la resistencia no servía de nada. Se hacían llamar los reyes de la batalla y los perros de la guerra. Si ha sido la guerra, nunca puedes olvidar el estrépito de la artillería cuando estalla el cañón. Para la mayoría de los irlandeses, el asalto de Oliver Cromwell en 1649 fue su primer contacto con armas de guerra. En el siglo XVII no se oía mucho ruido. No existían las bombas ni las televisiones. Por eso, el sonido de la artillería tuvo que ser aterrador. El uso de la artillería fue vital para la victoria de Cromwell en Irlanda, pero también supuso problemas logísticos. Las armas pesaban varias toneladas y transportar la artillería en cada batalla fue una carga para el ejército conquistador. Teniendo esto en cuenta, Cromwell decidió transportar la artillería en barco cuando desplegó su ejército al sur de Drogheda. Wexford era su próximo objetivo. Wexford era una ciudad amurallada cerca de un puerto en la desembocadura del río Slaney. El puerto estaba protegido por el fuerte Ruslair, que ofreció poca resistencia a la caballería de Cromwell. El castillo de Wexford se situaba al sudeste, en una zona elevada al exterior de las murallas. Cuando el ejército de Cromwell alcanzó las murallas de Wexford, en Irlanda se había levantado una fría tormenta con viento. El campamento quedó destrozado y no pudieron acceder al puerto para descargar las armas. Pronto llegaría el invierno y en Wexford se establecerían cuarteles para los soldados enfermos. Cromwell tuvo que emplear el mismo método que en Drogheda, una campaña rápida equipada con artillería para romper la muralla y asaltar la ciudad para invadirla. Los habitantes de Wexford eran conscientes de lo sucedido en Drogheda y no querían vivir la misma experiencia. Los ciudadanos presionaron al gobernador para que no pusiera resistencia, pero este contaba con que el general Ormond enviaría refuerzos. Para ganar tiempo, el gobernador intentó negociar con Cromwell.
Sin embargo, Cromwell prefirió que la artillería hablara por sí sola. Cuando pasó la tormenta, empezó a descargar las armas y las depositó en una zona elevada al sur de la ciudad que hoy se conoce como Triespan Rock. El castillo de Wexford fue su primer objetivo. Ese mismo día, Ormond envió refuerzos. Ormond permaneció en las afueras de la ciudad para observar el procedimiento desde la orilla norte del río. Cuando los artilleros de Cromwell dispararon 8 cañones y 2 morteros, Ormond no dio crédito. Lanzaron un total de 100 proyectiles. A diferencia de los cañones que lanzaban un disparo sólido con una trayectoria relativamente baja, el disparo de los morteros como este estaba hueco, pero la trayectoria era más alta. El plan consistía en lanzar un proyectil dentro de la fortificación o bien en el centro de la formación enemiga. Aunque los morteros no eran muy grandes, lanzaban proyectiles de diverso tipo, algunos de más de 200 kilos. Algunos se empleaban contra las fortificaciones y otros contra las personas. Los proyectiles de los morteros no son nada sólidos. Están huecos y llenos de pólvora. Se detonan con una mecha aparte para que no se activara antes de alcanzar el blanco. A estos proyectiles, los artilleros de Cromwell los llamaban granadas, pero los irlandeses los consideraban bombas. Fue la primera vez que se empleó este término, que ahora es muy común. Las piedras de la Irlanda medieval no pudieron con el plomo de los ingleses. A medianoche, las murallas del castillo ya tenían varias brechas. De nuevo, el gobernador intentó entablar negociaciones con Cromwell para el alto el fuego. Mientras tanto, el comandante encargado del castillo de Wexford abrió las puertas y entregó las llaves a los hombres de Cromwell. Continuó el caos. Era una nueva derrota. Todo esto tiene lugar mientras Cromwell negociaba la rendición de Wexford con los dirigentes de la ciudad. Cromwell no estaba al corriente, así que puede decirse que no sabía nada sobre el saqueo de Wexford. Esta lonja se conoce como Plaza de Toros. Aquí, en 1649, fueron asesinados los defensores de Wexford. El ataque de Cromwell era imparable. De nuevo se habla de asesinatos, no solo de las tropas, sino también de ciudadanos, lo mismo que ocurrió en Drogheda. Después de lo ocurrido, lo único que tuvo que añadir fue que actuaron siguiendo la voluntad de Dios en el siglo XVII, durante los años 40. Tras el ataque del ejército de Cromwell, el cuartel de invierno quedó destruido y tuvieron que abandonarlo. Era evidente que ningún ejército irlandés podría vencer a Cromwell. Lo forzaron a entrar en guerra. Aunque no tenía mucha experiencia, el carácter inestable de Cromwell lo condujo a una mentalidad bélica. En muchos sentidos, era un comandante de caballería excepcional. Y por otro lado, era un comandante excepcional, pero en lo que respecta a la guerra, era impulsivo e irresponsable. El siguiente objetivo de Cromwell fue Waterford, situada cerca del río Suir. Entonces era la segunda ciudad más grande de Irlanda. Cromwell se propuso atracar sus barcos en la ciudad y descargar la artillería. Pero para ello tendría que atravesar la gran fortificación de Duncannon, que protegía la desembocadura del río. Para tomar Waterford, debía atacar el fuerte. A diferencia de las murallas medievales de Drogheda y Wexford, Duncannon era una de las primeras fortificaciones modernas de Irlanda. Fue construida en 1588 para defenderse de la Armada española. Sus murallas angulosas proporcionaban una mayor defensa a los proyectiles de la artillería que las murallas planas tradicionales. La defensa también disponía de una plataforma más apropiada para disparar los cañones contra la fuerza opresora.
Aunque los hombres de Cromwell sobrevivieron al fuego de la artillería y atravesaron las murallas exteriores del fuerte, todavía tenían que pasar un foso profundo y vacío que podía convertirse en su tumba. La estrategia de Cromwell se complicaba. Cerca del puerto de Duncannon no había un lugar seguro para descargar y establecer los cañones. Para el ataque solo contaba con las armas de mano. Las armas de Cromwell no eran lo suficientemente potentes para derribar las murallas de Duncannon. Como se esperaba, el fuerte era impenetrable. En ese momento, la inexperiencia de Cromwell como comandante de guerra se hizo visible. Cuando se encontró con la resistencia, su optimismo táctico no fue suficiente. No encontró ninguna solución. No tenía un plan alternativo. Incapaz de progresar, Cromwell, frustrado, se vio obligado a renunciar al asedio. Se cuestionaba si Cromwell tomaría Wexford como había previsto. Un buen general se distingue por su capacidad de innovación, adaptación e invasión. Si Oliver Cromwell quería conquistar Irlanda, debía cumplir los 3 requisitos. En noviembre de 1649, Oliver Cromwell tenía muchas preocupaciones. Había llegado a Irlanda en busca de una guerra decisiva. Pero el enemigo no estaba dispuesto a luchar. La supuesta campaña rápida de conquista se estaba alargando. Su ejército, formado por 12.000 soldados, se había reducido a solo 3.000. No solo perdió a sus hombres en combate, también murieron por enfermedades. La Irlanda del siglo XVII contaba con grandes ejércitos y los pequeños no sobrevivían. La disentería, entre otras enfermedades, atacó a las filas durante la campaña. Frustrado por no conseguir la invasión del fuerte de Duncannon, los planes de Cromwell para apropiarse de Waterford por mar serían un completo fracaso. En lugar de movilizar tropas y suministros río arriba desde el sur, tendría que traerlos por tierra desde el norte. Solo el mal tiempo podría detener el avance de Cromwell. Las fuertes lluvias dificultaron el traslado de las tropas e hicieron casi imposible el transporte de las armas pesadas. El 2 de diciembre de 1649, Cromwell tomó conciencia de que con estas condiciones, una guerra en Waterford sería imprudente. Cromwell retiró a su ejército y desistió su campaña de ataque para tomar Waterford. El nuevo ejército modelo se retiró a los cuarteles de invierno establecidos por todo el sudeste de la isla. Cromwell hizo uso de la política en lugar de la balística para convencer a varias ciudades de que se rindieran. Mientras tanto, los miembros del Parlamento escribieron a Cromwell constantes súplicas desesperadas. El hijo de Carlos I estaba en Escocia, donde planeaba una nueva ofensiva para restablecer la monarquía. Con el nuevo gobierno británico en peligro, se pidió a Cromwell que regresara a casa para solucionar el problema. Se le presionó con insistencia para que regresara a Inglaterra e intentara resolver el conflicto entre Inglaterra y Escocia. Con esta nueva urgencia y la tregua de las lluvias, Cromwell retrasó la vuelta a Inglaterra para volver a poner en marcha su máquina de guerra a finales de enero. Waterford no había sido un blanco fácil, así que Cromwell se estableció en Kilkenny, el centro de la resistencia irlandesa, donde el general Ormond ejercía su poder. Cromwell comenzó con la maniobra más compleja de toda su campaña en Irlanda. Repartió sus fuerzas en 2 columnas en forma de tenazas. De este modo aplacó toda resistencia a su paso, reencontrándose en Kilkenny a finales de marzo.
La victoria de Kilkenny también suponía la invasión de su castillo, que no era menos que la resistencia del general Ormond. El castillo estaba en una zona alta, con vistas al río Nor. Una muralla conectada con el castillo protegía a la ciudad colindante. En un primer movimiento, Cromwell envió a un destacamento de casacas rojas para establecer una batería de cañón al sur, en el exterior de la muralla. Abrieron una brecha. ¡Charge! Entonces ordenó el ataque a la infantería. Cromwell mantuvo la presión durante varios días, envió a más tropas a la ciudad y abrió una segunda brecha. El 27 de marzo, el gobernador de Kilkenny le entregó la ciudad y el castillo. La rendición de Kilkenny supuso una victoria importante para Cromwell, pero aún no había conquistado a los irlandeses. En la ciudad vecina de Clonmel se levantó una implacable fuerza de resistencia. Este ataque sería su última batalla en Irlanda. A finales de abril de 1650, el nuevo ejército de Oliver Cromwell, formado por 8.000 soldados y 600 de caballería, ganó las murallas de Clonmel en la orilla del río Suir. El número de muertes en Clonmel se sumaría al de Drogheda 7 meses atrás. Pero los ciudadanos de Clonmel tenían esperanzas. Al mando de sus tropas estaba Hugh Duff O'Neill, un guerrero con experiencia y líder de la resistencia. Disponía de 200 hombres, la mayoría irlandeses católicos, miembros del Ulster. Las tropas con más disciplina, éxito y experiencia eran estas fuerzas irlandesas del Ulster. Hugh Duff era uno de los pocos comandantes que tenía posibilidades de vencer a Cromwell y parecía tener confianza en ello. Cromwell no tenía dónde elegir para establecer sus armas pesadas. La más grande pesaba más de 3.000 kilos. Con el río al sur y tierras pantanosas al este y oeste, el único lugar donde podía colocar estos gigantes era en el norte. Por este motivo, Cromwell no pudo poner en práctica su estrategia predilecta, abrir 2 brechas simultáneamente. No pareció preocuparle, aunque sí debería haberlo hecho, puesto que O'Neill pudo centrar la defensa en un único foco. A Cromwell le llevó 2 días abrir la brecha en la muralla. El plan consistía en enviar primero a la infantería. Una vez dentro, abrirían las puertas de la ciudad y esperarían a la caballería. Cromwell ordenó el ataque y se unió a la caballería en la entrada. No sabía que O'Neill le había preparado una desagradable sorpresa. En la primavera de 1650, los casaca roja de Oliver Cromwell iniciaron un ataque desafiante en Clonmel, el último objetivo de su campaña de conquista en Irlanda. Entonando himnos y salmos en el combate, se introdujeron en la brecha. El ejército se dispuso a conseguir una nueva victoria. Pero el comandante de las tropas irlandesas, Hugh O'Neill, tenía otros planes. Les había tendido una trampa. Detrás de las murallas construyó 2 muros perpendiculares a la brecha y uno paralelo, formando un recinto cerrado. O'Neill estableció sus hombres y la artillería sobre los muros. Una vez que los soldados de Cromwell se situaron en la zona de ataque, los irlandeses les dispararon. Tan fácil como pescar peces en un barril. Los soldados que se dirigían a la brecha no sabían que sus compañeros estaban atrapados entre los muros, así que siguieron entrando. O'Neill construyó los muros de la trampa provistos de escalones para que los mosqueteros, después de abrir fuego, pudieran agacharse para cargar las armas mientras otros disparaban. Otros mosqueteros disparaban desde las ventanas de las casas de alrededor. Los soldados de Cromwell eran derribados, sin escapatoria en la trampa de O'Neill. Algunos morían atravesados con picas o guadañas. Otros eran aplastados con vigas de madera, sorprendidos bajo una catapulta improvisada. Los disparos de los cañones mutilaron a otros.
Los llamados cañonazos encadenados consistían en dos bolas unidas por una cadena. Cuando eran disparadas, giraban en el aire trazando una trayectoria sangrienta entre el ejército enemigo. Aunque la cadena se soltara con el impacto del disparo, que ocurría a menudo, el cañón se convertía en un proyectil. Es cierto que la guerra es un infierno, pero combatir en Clone Mill debió serlo en el sentido literal de la frase. Cuando las puertas de la ciudad no se abrieron en el acto, Cromwell sintió que algo iba mal con el ataque. Se acercó a la brecha y entró en cólera cuando observó que sus hombres se retiraban de la muralla. Cromwell animó a luchar a la infantería, pero por primera vez su carisma no causó efecto en las tropas, así que ordenó a la caballería que desmontara y atacara a pie. Su única estrategia consistía en abrir las murallas y atacar. Aunque fue efectiva en Drogheda y de algún modo también en Wexford, en Clonmel no funcionó. Y Cromwell no tenía un plan B. El combate dentro del fuerte se alargó durante 3 horas, hasta que Cromwell admitió la derrota y ordenó la retirada. Entre 1.000 y 2.500 soldados parlamentarios murieron en el asalto, el 10% del ejército de Cromwell. Muchos oficiales de alto rango también perdieron la vida. La resistencia puesta por Hugh Duff O'Neill fue efectiva, y a Cromwell le costó la vida de varios de sus hombres, y él quedó decepcionado. Todos los grandes comandantes tienen un mal día, y él no era una excepción. Nadie consigue siempre la victoria. Por sorpresa, al día siguiente, el gobernador de Clonmel entregó la ciudad a Cromwell. Pero cuando Cromwell se dirigió a la entrada, descubrió que Duff O'Neill había vuelto a engañarlo. Con apenas municiones ni suministros, el astuto comandante irlandés envió a sus fuerzas fuera de la ciudad, sirviéndose de la oscuridad como tapadera. Al final, Cromwell logró hacerse con la ciudad, pero la batalla de Clonmel sigue siendo una mancha en su historial. Tras la toma de Clonmel, Cromwell cedió a la presión y regresó a Inglaterra. Abandonó Irlanda el 26 de mayo de 1650 para preparar una guerra contra una fuerza invasora de la monarquía en Escocia. Dejó la campaña de Irlanda en manos de su yerno Henry Ireton. Bajo las órdenes de Ireton, los casaca roja por fin consiguieron tomar Waterford. Les llevó más de 2 años, pero ciudad tras ciudad, el nuevo ejército modelo de Oliver Cromwell conquistó toda la verde Irlanda. La victoria militar no supuso el fin de la intervención de Cromwell en Irlanda. Cuando acabó la guerra, puso en marcha lo que se conoce como la Solución Cromwell. Con el acuerdo, se confiscaron las tierras de 3.000 católicos y se entregaron a protestantes ingleses. Aquello dejó un legado de amargura que duró cientos de años. El resentimiento y el desposeimiento hicieron imposible que se entablaran buenas relaciones entre Irlanda e Inglaterra. Este legado todavía nos persigue. Tras la conquista de los irlandeses y la derrota de los escoceses, Cromwell enfundó su espada y volvió a la política. En 1653 disolvió el Parlamento y se nombró Lord Protector de Gran Bretaña. Después de su muerte, en 1658, la monarquía se restableció rápidamente. El sentimiento público se ensañó contra Cromwell y su cadáver fue exhumado, puesto a disposición de todos y luego decapitado. Así es como los irlandeses tuvieron justicia. Capitán Dale Dye, aquí acaba Conquistadores.